Cuentos, leyendas e historias de todas las partes del mundo. Comienza Mamá, quiero ser cuentista. La cultura griega fue una de las culturas que definió los relatos de sus mitos a través de las constelaciones. Hoy volvemos a la Grecia clásica, con el mito de Perseo, un héroe que tras su muerte, la diosa Atenea decidió que no iría al mundo de los muertos y fue colocado en el cielo junto a su esposa Andrómeda, donde formaron las constelaciones que llevan su nombre. Y gracias a ello, todos los meses de agosto podemos disfrutar de una maravillosa lluvia de meteoros conocido como las Perseidas. El mito de Perseo. Acrisio era el rey de la ciudad griega de Argos y tenía una hija cuyo nombre era Dánae. Acrisio quería tener un hijo varón, así que fue al oráculo de Delfos a consultar a la pitonisa y le preguntó si tendría algún día un hijo varón. Y ésta le contestó que nunca lo tendría, pero sí un nieto que acabaría con su vida y sería rey de Argos. Acrisio se asustó mucho al oír aquello y encerró a Dánae en una torre que no tenía ni puertas ni ventanas. El poderoso dios Zeus observaba a Dánae desde el Olimpo y se enamoró de ella. Y una noche se transformó en una lluvia de oro y fue a visitarla. Al poco tiempo, Dánae tuvo un bebé varón muy hermoso y fuerte, al que llamó Perseo. Una mañana, Acrisio escuchó el llanto de un bebé que provenía de la torre en la que estaba Dánae. Tenía un nieto varón. La profecía de la pitonisa era cierta. Ordenó que sacaran de allí a Dánae y al bebé, y que se les arrojara al mar dentro de un cofre de madera. El cofre flotó por el mar y llegó a una playa del reino de Polidectes, un rey perverso y tirano que tenía un hermano llamado Dictis. Dictis prefería vivir lejos del palacio, en una humilde cabaña, y trabajar como pescador. Y una mañana, cuando volvía de pescar, encontró el cofre de madera en la playa y lo abrió. Dictis no creía lo que veían sus ojos. Dentro del cofre había una bella mujer con un bebé. Eran Dánae y Perseo. Los llevó a su cabaña y los cuidó como si fuesen su familia. Pasaron los años y Perseo se convirtió en un muchacho fuerte y valiente, y una mañana Polidectes fue a visitar a su hermano, y cuando vio a la bella Dánae se enamoró de ella en ese mismo instante, y la ordenó ir a vivir a su palacio. La bella Dánae quería quedarse con Dictis, pero no le quedaba otra que obedecer al rey. Pero antes le puso una condición. Si quería que fuese con él, tenía que llevar a su hijo. Polidectes no había visto a Perseo, pero como quería casarse con ella, accedió a la condición. Pero cuando vio que Perseo era joven y fuerte, pensó que podía ser un enemigo poderoso y no le gustó la idea de que viviera en el palacio, así que ideó un plan. Una noche, Dánae le dijo tristemente a Perseo que aunque quería a Dictis, tenía que casarse con Polidectes y que al día siguiente había una fiesta para anunciar el casamiento. La fiesta fue muy lujosa y todos los invitados llevaron un regalo, salvo Perseo, así que Polidectes dijo: Perseo, tú no me traes ningún regalo, así que quiero que me traigas la cabeza de Medusa como ello. Todos los invitados se miraron asustados entre sí. Medusa era una de las 3 hermanas gorgonas, monstruos grandes y peligrosos. Sus cabellos eran serpientes venenosas, y quien las miraba a los ojos se convertía en piedra. Medusa era la única mortal de las 3, y Perseo tenía que obedecer la petición de Polidectes. A la mañana siguiente, Perseo emprendió su viaje sin tener claro hacia dónde tenía que ir. Pero se encontró con Hermes, el mensajero de los dioses y protector de los viajeros, y decidió ayudar a Perseo. Pero había un problema. El dios no sabía dónde vivían las gorgonas, pero había 3 brujas llamadas Grayas que eran hermanas de estas y sabían dónde vivían.
Así que Hermes guió a Perseo hasta la cueva donde vivían las 3 grallas. Estas eran viejas y feas y compartían un solo ojo y un solo diente. Perseo se acercó a ellas y cuando estaban distraídas les quitó el ojo y el diente, diciéndolas que solo lo devolvería si les decía dónde estaba la morada de las gorgonas. Las 3 grallas, muy enfadadas, le dijeron que vivían en una cueva en el fin del mundo, pasando las tierras del gran Atlas. Así que Perseo se puso en camino y llegó a un hermoso lugar en el que vivían las ninfas protectoras de la naturaleza, y éstas, para ayudarle, le regalaron un zurrón para llevar la cabeza de Medusa sin peligro, unas sandalias aladas y el casco del dios Hades que hacía invisible al que lo llevara puesto. Y además de esto, Hermes le dio una hoz de oro para cortar la cabeza de Medusa. Llegó a la cueva de esta y vio que estaba llena de estatuas de piedra. Estas eran las personas y animales que habían mirado a los ojos de Medusa y se habían quedado petrificados. Perseo necesitaba un plan y pidió ayuda a la diosa Atenea, que era valiente, sabia y protectora de los guerreros. Esta le regaló un escudo que brillaba tanto como un espejo y le dijo: usa este escudo a modo de espejo para mirar a Medusa y te librarás de convertirte en piedra. Perseo se adentró en la cueva y vio que las 3 gorgonas dormían. Se acercó a Medusa, usó el escudo como espejo y cortó su cabeza con la hoz de oro. La sangre de Medusa era negra y de ella nacieron 2 seres, un gigante llamado Crisaor y un caballo alado llamado Pegaso. Las otras 2 hermanas se despertaron e intentaron atrapar a Perseo, pero este se puso el casco de Hades para hacerse invisible, metió en el zurrón la cabeza de Medusa y, montado en Pegaso, escapó de allí. Con el trabajo terminado, Perseo volvió al reino de Polidectes y se presentó en su palacio. En él se encontraba el rey tirano en una gran sala con sus amigos de la corte. Polidectes, he cumplido mi promesa. En este zurrón traigo la cabeza de Medusa. Todos los que allí se encontraban se echaron a reír, ya que no le creyeron. Entonces Perseo sacó la cabeza de Medusa del bolso y Polidectes y todos los demás miraron a la cabeza de Medusa y se convirtieron en piedra. Los habitantes del reino le pidieron a Perseo que fuera su rey, pero él no quiso. Soy hijo de Dánae, princesa de Argos, así que solo seré rey del lugar donde pertenezco. Acrisio, abuelo de Perseo y rey de Argos, se enteró que éste seguía con vida. Recordó la profecía y sintió tanto miedo que se escondió en una ciudad llamada Larisa. En esa ciudad se celebraban muchas competiciones deportivas y un día el rey de Argos fue a ver una de lanzamiento de disco. El rey vio que un atleta se alejaba mucho para lanzar el disco y dijo: ¿por qué ese joven atleta se aleja tanto para lanzar el disco? Y un espectador contestó que ese atleta se llamaba Perseo y era tan fuerte que se alejaba porque tenía miedo de golpear a alguien con el disco y lastimarlo. Acrisio, al oír el nombre de Perseo, salió corriendo de allí, pero Perseo ya había hecho su lanzamiento con el disco y éste, sin querer, golpeó la cabeza del rey, acabando así con su vida. Y así fue como Perseo se convirtió en rey de Argos. Pero nuestro héroe no quiso gobernar allí. Se sentía muy mal, ya que accidentalmente había acabado con la vida de su abuelo. Así que intercambió el reino de Argos por el de Tirinto, con su primo Megapentes. La profecía de la pitonisa se cumplió, y así fue como Perseo, hijo del dios Zeus y de la mortal Dánae, se convirtió en uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te ha gustado, déjame algún comentario. Haz clic en la campanilla y así sabrás cuando hay contenido nuevo. Gracias por escucharme. Mamá, quiero ser cuentista.